En sintonía con tu ser, 103.7. Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 18 a 20 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a El Despertar de la Conciencia. Quien les habla, Carmen Cavallo. Estamos en FM local en la 103.7. Y pasadas las 18 horas, les debemos anunciar que tenemos 2 horitas intensas de información ambiental. Bueno, en este caso vamos a escuchar diferentes audios de conferencistas, en este caso de Damián Berseniasi, médico de la Universidad de Rosario, quien nos va a hablar del cambio climático y los efectos de este cambio climático ante este colapso planetario. También vamos a escuchar a Damián Marino. Damián es doctor en ciencias exactas y pertenece al CONICET. Vamos a reflexionar con la palabra del doctor Medardo Ávila Vázquez sobre las antenas de celulares, algo que hemos naturalizado en la utilización, ¿no?, de celulares, el Wi-Fi, y bueno, sí, está perfecto porque queremos, ¿no? Queremos estar en la modernidad, queremos estar conectados. De hecho, en un segundo apretamos un botón y estamos conectándonos con personas de la otra parte del planeta. Sí, todo bien, pero ¿hay consecuencias en la salud o no hay? ¿Qué precauciones habría que tener? Porque realmente las consecuencias son muy, muy serias. También vamos a escuchar a la periodista en ciencias Silvana Buján. Hizo una entrevista extraordinaria a, no recuerdo en este momento el apellido, Fernanda Lara, sí, que es coordinadora del Laboratorio de Neurociencia. Y en este caso también van a reflexionar, ¿no?, sobre esta utilización de la virtualidad que se acentuó en estos tiempos de pandemia. Ya sea estudiantes primarios, secundarios, universitarios, ¿no? Esta utilización de las redes sociales se han acentuado mucho más en estos 2 años, ¿no?, de transcurrida esta pandemia. Pero ¿está bien esta utilización? ¿No está tan bien? ¿Qué deberíamos prever? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Quiénes deberían empezar a replantearse esta utilización de estas pantallas, ya sea de celulares, de tablet o de computadoras? Bueno, más o menos haciendo un resumen de lo que se va a hablar hoy en este programa,
los invito a todos a que, bueno, vayan rapidito a poner el agua. Así nos calentamos un poquito el mate mientras escuchamos el despertar de la conciencia. Hacemos un pequeñísimo corte. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. La muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Bueno, vamos a escuchar a continuación la palabra en la conferencia, ¿no?, que ofreció Damián Marino sobre el cambio climático ante el colapso planetario. Bueno, ¿quién es Damián Marino? Él es doctor en ciencias exactas, pertenece a la Universidad de La Plata y al CONICET. Bueno, ha realizado muchos estudios con respecto a la contaminación ambiental derivada de las actividades agropecuarias, ¿no?, en toda la región pampeana.
En este caso ha hecho mediciones con respecto al glifosato y la atracina en aguas de lluvia. Bueno, pero vamos a escuchar a Damián qué nos dice, ¿no?, de este cambio climático y este colapso planetario que estamos atravesando. Muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestro planeta es un sistema vivo, complejo y finito. Si uno tiene en cuenta y bien en claro esos 3 puntos, y digo que es un sistema vivo porque sin la biodiversidad, sin, por ejemplo, algo para que se comprenda por qué vivo, sin una materia vegetal que haga fotosíntesis y nos regale oxígeno, no podríamos sostener la vida en el planeta tal cual la conocemos. Y de eso se trata, que es un planeta vivo, sin tener bacterias que fijan nitrógeno, sin tener bacterias que degraden compuestos, etc. Así que la Tierra esencialmente, también algo que me impactó a mí, cuando uno evalúa la biomasa del suelo es mucho más en cantidad lo que no vemos, las bacterias, los hongos, las algas que forman parte ahí de ese microbioma que vemos el bichito, la lombriz, eso que vemos es una parte mucho menor de lo que no vemos. Y de eso se trata, ese mundo invisible que permanentemente está trabajando por nosotros para garantizarnos la vida. Y hay que pensarlo como algo finito. Nos parece que cuando vamos navegando en un barco, en el mar o en el río de la Plata, eso no tiene fin. Y sin embargo hoy los mares están contaminados, están las islas de plástico, el río de la Plata está todo lleno de distintos problemas. Es decir, que estamos frente a un sistema finito. Y de entender que el sistema es finito y complejo, quiere decir que si yo hago una acción a priori no puedo predecir hasta dónde va a alcanzar, hasta dónde va a llegar esa acción que yo puedo realizar. Nos permite entender que el planeta tiene umbrales, tiene un tope. Yo me imagino, y siempre también lo explico, ¿quién no ha jugado con un resorte desde pequeño, aunque sea, o de adulto, con esos que calman el estrés? Y unos resortes, uno lo estira, lo suelta y vuelve, lo estira, suelta y vuelve. El planeta, que está en equilibrio y es un sistema dinámico, está permanentemente tratando de corregir los desastres que nosotros hacemos. Estiramos ese resorte, el planeta trata de recuperarse, lo estiramos, trata de recuperarse. Lo que estamos ahora es un punto donde lo hemos estirado al máximo, y cuando le demos el próximo estirón, el riesgo es que se rompa. Y lo que tenemos que entender, y creo que la pandemia lo puso sobre la mesa, es el planeta se va a recuperar. El tema es que en esa recuperación puede no incluir a la especie humana como parte de ese nuevo estado de equilibrio. Y cuando empezamos a dimensionar esa posibilidad, también comprendemos que nosotros somos finitos, tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin. Y sin embargo, a veces eso no lo tenemos del todo en la conciencia colectiva diaria. En el marco que estos umbrales están navegando por sus límites, hay algunas teorías que hablan de un planeta bajo presión, ¿sí? De un planeta que está a punto de reventar, como quien diría, un sistema que está presionado, en algún momento colapsa. Bueno, estamos muy posiblemente frente a esa situación de colapso. En ese marco, me gusta cuando Greta dice el bla, 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 bla. Se han generado históricamente las cumbres internacionales para charlar o discutir los temas ambientales, que en realidad son cumbres políticas, esencialmente políticas, con una mirada de decir tenemos que discutir y repensar los temas ambientales, esto, el otro, pero simplemente bajo un concepto donde prima el desarrollo. Tenemos que cuidar el ambiente para desarrollarnos. Por eso es muy interesante cuando uno trabaja en los territorios y el concepto de desarrollo, y una corriente filosófica que viene de Francia, el concepto de desarrollo hay que desterrarlo del lenguaje para quienes estamos trabajando en estos temas, y tenemos que empezar a trabajar el concepto de transición ecológica. Si queremos pensar conceptualmente un nuevo paradigma como humanidad. Entonces, ese tema del ambiente como un objetivo del desarrollo y con esa mirada antropocéntrica, muy posiblemente ninguna de las propuestas sea viable, factible, concretable, y simplemente, por ejemplo, mi perspectiva es que en Glasgow
no solo se cerraron algunos marcos de negocios internacionales, por ejemplo lo del hidrógeno que supimos, muy posiblemente el trigo HB4 para Argentina se cerró en esa cumbre de Glasgow, ¿no? Imaginemos la contradicción del tema del clima y del ambiente, cerrar estos convenios. Y yo creo que cuando uno veía la foto de todos los aviones privados, de todos los mandatarios del mundo, lo único que hicimos fue aumentar intensamente la huella de carbono mundial, ¿sí? En pocos días. De esas reuniones que inician en el año 72, y es muy interesante, hoy uno puede discutir algunos aspectos, pero esa carta de Perón a los pueblos yo la considero revolucionaria, porque de todo lo que he leído en mi carrera sigue siendo una de las cuestiones que hoy uno la lee en el año 2021 y dice, ¿cómo esta persona pudo pensar esto en el 72? Cuando todos estos temas eran posiblemente desconocidos o poco discutidos. Y ahí inician este concepto sustentable, después en el 87 con el tema de la casa común, que es donde toma mucho insumo el Papa Francisco, el concepto del sostenible, con esto que tenemos que vivir y garantizar después que las generaciones futuras tengan el mismo acceso a bienes y a una calidad de vida equivalente a la que tuvimos nosotros. Bueno, voy a romper el cuento de Caperucita Roja porque todo eso claramente no va a ocurrir y es sola y meramente una cuestión discursiva. Hoy un concepto integrador es el de resiliencia. A ver, todos nosotros creo que en el desarrollo de nuestra vida el concepto que más trabajamos es el de ser resilientes, ¿sí? Ante una imprevisto, una catástrofe, la pérdida de alguien querido, nos recuperamos, ¿sí? Ponemos en ejercicio maquinarias ante una enfermedad, nos recuperamos, entrenamos. Alguien que tuvo COVID genera los anticuerpos, es decir, que a partir de la catástrofe aprendió, evolucionó, generó un mecanismo de defensa y lo prepara para lo que sigue. El concepto de resiliencia es la capacidad de recuperación de ese resorte que planteé al principio, incluye todos los otros conceptos. Es un concepto muy nuevo del año 2003. Y en el año 2007 ya las multinacionales del agronegocio lo empezaron a plantear como la agricultura resiliente. Son muy rápidos para adoptar los conceptos, y siendo que todavía nosotros seguimos teniendo Ministerio de Desarrollo y Producción, y etcétera. Digamos, mientras los estados siguen atados a viejos conceptos, las multinacionales muy rápidamente adoptan los nuevos lenguajes y se mutan mucho más rápido de lo que uno imagina. Ese resorte y ese sistema de resiliencia es mucho más eficiente mientras tengamos un planeta más biodiverso. Si yo tengo 10 plantas que me dan oxígeno, tengo un escenario. Si tengo una, tengo otro, porque cuando colapse esa me quedo sin oxígeno. Y el concepto de resiliencia está basado en la mayor biodiversidad. El virus de COVID posiblemente, si hubiera tenido los sistemas buffers biológicos y biodiversos, se hubiera frenado antes que llegue y tenga el impacto que tuvo en la humanidad. De eso estamos hablando, y eso es uno de los puntos que el cambio climático hoy, con los ciclos hídricos, con las cuestiones térmicas, y es lo que está vulnerando, es la resiliencia de los sistemas ambientales. Y eso está a la vista. ¿Cómo lo medimos? Hay índices. Este planeta vivo tiene una forma de estudiarlo y de censarlo, que es el índice del planeta vivo, que es monitorear, ¿sí?, poblaciones de distintas especies en el planeta. Es muy duro el primer informe, y los sucesivos, el último de fecha 2020, dice que ha decaído en promedio. Cuando hablamos que la temperatura promedio subió tanto, o que las especies en promedio decayeron tanto, es porque hay un mínimo y hay un máximo. Y donde sea el mínimo y el máximo puede generar un gran problema de sustancia. El promedio de ese decaimiento es alrededor del 70%. Donde había 10 elefantes en una manada, hoy quedan 3. Pero solo del año 1970 al año 2016-18. El informe además muestra que el agua dulce, por ejemplo, las especies de agua dulce, que son las que dan el aviso que es clave para nuestra vida humana como especie, subsistencia por la necesidad de agua, las especies de agua dulce decayeron más de un 80%, donde había 10 sapitos o ranas quedan 2.
Y esto claramente, ¿quién no ha recorrido los pueblos del interior y la gente le dice, no, no veo más sapo, no veo más rana, voy a pescar y no puedo y me vuelvo con la bolsa vacía, ya no es como cuando era chico? Bueno, acá está. Estos son los indicadores que lo que muestran entonces es este decaimiento, y el informe dice muy duramente que en menos de 2 generaciones humanas hemos sido capaces de destruir miles, cientos de años de evolución como planeta Tierra. Y eso es lo que pone sobre la mesa. En el último informe, además, plantea una preocupación muy fuerte, y es que empezaron a decaer las poblaciones de plantas. Por lo tanto, ya empezamos a poner en jaque lo que es la producción de oxígeno, ni más ni menos. Y si uno lo asocia al cambio climático, toda la producción vegetal es carbono que se transforma, que se fija. Cada vez que miremos una planta, como le digo a mis estudiantes, cada vez que uno mire una planta, tiene que comprender que es energía del sol fijada bajo biomasa y que es carbón fijado bajo biomasa. Un regalo maravilloso de estos sistemas, y entendamos que es tan importante que hoy esa reacción no se ha podido hacer de manera sintética en un laboratorio. Y de eso hablamos. Esa es una limitante enorme de muchos procesos que ocurren en la naturaleza, que son activados metabólicamente, etcétera, que jamás los vamos a poder reproducir, por lo menos hasta el día de hoy, en este mundo moderno, hipertecnológico, en un equipo de un laboratorio. Así que no hay otra salida más que potenciar y cuidar a los sistemas naturales. Entonces, en estas 2 generaciones humanas se ha producido este daño, y además un punto que, esto que yo decía, cuando hay un promedio, hay un mínimo y hay un máximo. Latinoamérica, que nos salvamos de 1400 años de extractivismo y colonialismo, hasta, por eso digo, llevamos 1400 años de ventaja, ¿no? Pensando en cuanto nos descubren, lo digo entre comillas. Ese daño, hoy Latinoamérica es la reserva mundial de biodiversidad, de agua dulce, de fijación de carbono, digamos, todo eso se da con mayor esfuerzo o potencia en el planeta aquí en Latinoamérica. Entonces, si Latinoamérica, dependiendo del daño que tenga, es cuánto puede impactar a nivel global. Eso que a nivel global se da en un 70%, en Latinoamérica se da el 95%. Es decir, que nos queda el 5% de toda la capacidad que teníamos en el año 1970. Nos queda nada en un escenario hipercrítico, y hemos afectado la zona de mayor servicio ecosistémico. Por acá lo que estoy tirando son números que nos empiezan a poner frente a una realidad compleja. Y toda esa actividad que fue destruyendo estos ecosistemas, que alteró la resiliencia, que alteró los ciclos hidrológicos, que puso a las poblaciones vulnerables, porque hay que entender que, por ejemplo, la desigualdad social, la pobreza, son problemas ambientales o específicamente socioambientales. No pueden quedar afuera de este escenario. La falta, lo que ha pasado en algunas poblaciones marginales de Capital Federal, gente que se ha muerto en la pandemia porque no tenía agua para lavarse las manos, mientras todos decían hay que lavarse las manos, y eso tiene que ver con estas condiciones, porque al final después me voy a referir qué pasa con esta concentración de poblaciones en grandes capitales también, ¿no? Ese andar de la humanidad va dejando marca, es como ir caminando en un barro con los pies descalzos, y vamos dejando la marca, que es lo que se define como la huella ecológica. Alejo describió muy bien lo que es la huella de carbono. La huella ecológica incluye además el uso del agua. Posiblemente muchos de los que nos escuchen lo vean que abran la canilla y sale agua, pero cuando uno recorre en Argentina, Santiago del Estero, el Chaco, Formosa, el agua es un bien preciado, y digamos, la falta se evidencia en todas las dimensiones. Eso es también una cuestión de distribución y de acceso.
ese andar, de esa huella ecológica que tiene múltiples componentes, y donde de todos esos múltiples componentes del argentino es particularmente lo que es la producción agrícola, nos lleva a que necesitemos, lo planteaba Alicia, que lo decía Chávez, en promedio 1,6 planetas, es decir, que uno no nos alcanza. En promedio, cuando digo en promedio es porque hay algunos como Japón que necesitan 8 o 9, Estados Unidos 7, Francia 3, nosotros andamos en 1,2,3, pero hay un África que tiene 0,2, ¿sí? Que cuando uno miraba, en estos días también miraban los mapas de vacunación, y quedaba en evidencia de todo lo que estaba pasando en África, donde menos del 10% de la población hoy tiene una vacuna. Entonces, todo esto, cuestiones ambientales se reflejan permanentemente como consecuencia de este mundo capitalista en el que estamos viviendo. Y de este 1,6 planetas nos lleva, y esto tiene que ver un poco con lo que planteaba Alicia al principio, a que si necesitamos más de un planeta es porque los bienes y servicios ambientales que tenemos asignados para un año, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, la cantidad de agua que puede usar, los alimentos que puede disponer, etcétera, lo estamos gastando antes de tiempo. Estaríamos en equilibrio, ¿sí? Ese resorte funcionando bien, si nosotros consumiéramos un planeta por año. Los bienes que nos asignan los gastamos del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, hace mucho tiempo que los venimos gastando antes, en agosto más o menos. Cuando ocurrió la pandemia todos vimos que el mundo, los aviones bajaron, no hubo consumo de combustibles, la humanidad guardada, etcétera, y todos decíamos, wow, esto se puede, maravilloso, decía yo. El punto ese de consumo crítico pasó hacia fines de agosto y quedó en evidencia que ese consumo tiene que ver con la actividad económica. Y algunos decían, bueno, aprendimos, vamos. Cuando se reactivó la economía este año, el rebote fue tan grande que de golpe nos comimos un mes y pasamos los primeros días de julio. Es decir, que nos comimos un mes respecto al histórico que veníamos los primeros días de agosto, que habíamos ido al final. Ahora el rebote no solo cruzó ese punto, sino que nos llegó un mes antes. En julio nos gastamos lo que teníamos para todo el año. Y esto digo, por eso hablo del cuento, porque lo sostenible, lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones, en realidad estamos viviendo a crédito. Siempre insisto que lo que está hipotecado es el futuro de las actuales generaciones. Estamos hipotecando el futuro de los niños y niñas que hoy habitan el planeta. En este contexto, me puse a buscar alternativas, porque necesito tener un farol. Posiblemente lo que uno encuentre esté en clara contradicción con el mundo económico, porque la salida no es gratis. La salida es o nos inmolamos como humanidad o cambiamos algunos hábitos de conducta del mundo capitalista. Digamos, no hay mucha más opción. Entonces me puse a pensar en el último rubro. Me impactaron algunos números. Alicia, como aeronavegante, a veces hay días que en simultáneo en la atmósfera tenemos 11.000 aviones. 11.000 aviones. El planeta Tierra en una determinada hora, 11.000 aviones. A la mañana, 11.000 a la tarde. En un día hay alrededor de 100.000 vuelos. En un día, desde las 0 horas hasta la hora 24, 100.000 aviones habrán recorrido la atmósfera. Uno, es inimaginable el consumo de carbono a través de esos medios. ¿Cómo resuelven o lavan las culpas las grandes empresas de aviación? En los pasajes te cobran la huella de carbono al pasajero. Es decir, que encontraron una excelente forma de aumentar su renta. Porque te cobran, vos vas a viajar, consumís tanto combustible, por tu emisión de carbono personal es tanto. Bueno, tendríamos que discutir si tal vez, por ejemplo, hay algunas propuestas donde todo lo que son distancias menores a 800 kilómetros, podemos poner 600, no se hagan con avión, se hagan con trenes u otros medios de transporte menos emisores de gases de efecto invernadero. Y yo digo, ¿y por qué en vez de poner esa tasa de carbono que la tiene que pagar el pasajero, obligarlos a generar cuántos aviones tenés vos, tantas hectáreas de bosque tenés que sembrar por año? Y
tenés que forestar, porque si no, entramos en la mercantilización de un problema ambiental muy serio. El otro número que me impactó es que en el mismo día que los 100.000 aviones están arriba, abajo tenemos 93.000 barcos, entre 93 y 95.000 barcos, buques de carga, que están demandando combustible en sus sistemas de navegación. 100.000 arriba, 100.000 abajo, y en el medio estamos ahí nosotros tratando de hacer algo. Por eso discutir las emisiones de carbono resulta medio complejo, pero a eso le quiero sumar el dato argentino, porque obviamente nosotros no solo bajamos de los barcos de Europa, sino que a veces nos sentimos un poco burgueses. Tenemos 14.500.000 autos en nuestro parque automotor, más de 14 millones de autos, y de los cuales el 82% son autos de uso particular. Entonces yo me pregunto, ¿no será momento de decir y planificar, como algunas veces se ha hecho en grandes capitales como Santiago de Chile o México? Los lunes circulan los pares, los martes los impares, muchachos, porque acá hay que bajar el consumo de este tipo de combustibles, porque todo es muy bonito, con el hidrógeno, la energía solar, pero hoy un auto eléctrico no está al alcance de un trabajador. De hecho, un auto no está al alcance de un trabajador, y aquel que lo puede comprar, mucho menos un eléctrico. Así que eso es parte también de un discurso capitalista, ambientalista muy selectivo, muy sectorial, que hay que desarticular y pensar en acciones concretas. Y en eso decía también pensar en romper con las grandes capitales. Hoy, por ejemplo, entrar a la ciudad de Buenos Aires en la hora pico lleva más tiempo que en el año 1900 entrar a carreta y caballo. Y yo no tengo duda que aquel medio de transporte era mucho más amigable con el ambiente. Entonces, lo único que hemos ganado es esa sensación de confort, de estar en el auto, escuchando la música que queremos, cargando mucha mala energía y estando horas emitiendo dióxido de carbono. Entonces, la pregunta es, ¿no tenemos que ir a una política de descentralización de estas grandes ciudades, más en Argentina con todo el territorio que tenemos disponible, de descentralizar algunos ministerios, de descentralizar la gestión pública? Tenemos que romper, creo que es momento de empezar a romper con las grandes capitales. Si uno mira los satélites a tiempo real, por ejemplo, estos focos de calor, uno ve Buenos Aires, en Argentina es Buenos Aires, Río, en Brasil, esas imágenes satelitales de la noche y los puntos de calor emitiendo dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, es para pensar urgente políticas públicas al respecto. Para terminar, no puedo dejar afuera mi tema de trabajo, que es el modelo agroindustrial. Nos han convencido que la fruta y la verdura vienen en bandejas de plástico, envueltas en más plástico, y que además hay que llevarla en una bolsa de plástico. Entonces, primer desafío, lo que es de la naturaleza se transporta como naturaleza. Creo que hay que ir a una política urgente, porque cada vez que ponemos todo ese sistema de plásticos en una góndola, para algo que no lo necesita, es energía. Hacer ese plástico son chimeneas funcionando, es muchísima energía puesta en juego que consume carbono, demanda recursos, etc. Habrá que pensar también en esto, porque ¿dónde está el ataque? Vas a destruir fuentes de trabajo. Bueno, vayamos por una agricultura que demande mucho más trabajo en los territorios, como la que han hecho nuestros antepasados, donde hoy la tecnificación, que digo, no es que uno esté en contra, sino que en muchos casos ha destruido grandes familias, ha destruido el interior, ha destruido el vínculo entre la sociedad y el suelo. Así que ahí hay un punto a trabajar, que es lo natural se comercializa de manera natural. Basta de todo este packaging que le pone un valor innecesario. Y el otro punto que nos convencieron, y que además con los trabajos que uno va haciendo, es que el agua hoy que tenemos para consumo humano está con problemas. Entonces nos convencieron que hoy el agua es el agua envasada. El agua, un bien clave para la vida, que fluye por los ecosistemas, que es un conector de todos los sistemas ambientales, hoy la de la especie humana, esa no sirve. La que sirve es la que viene en botella plástica.
Entonces, es también otro punto importante y desafío a romper con eso, que el agua no es lo que viene en un envase plástico, el agua es un concepto mucho más amplio. Y después, yo miro mucho las propagandas, tal vez porque junto energías allí, de que todo lo que es agroindustria dice, somos resilientes, mejoramos la fijación de carbonos, tenemos sistemas de producción ahora más sostenible, como que antes no los tenían, entonces nos tienen que convencer, cuando en realidad lo que han hecho es deforestar, ampliar la frontera agrícola, con lo cual hemos perdido sistemas. A ver, un bosque no solo fija carbono, mantiene temperatura del planeta, evapotranspira, toma agua del suelo, la conduce por el tronco, lleva la hoja, la transpira, la evapora al ambiente, genera estabilidad térmica, es uno de los sistemas de controlador térmico más eficientes que tenemos en los distintos lugares. ¿Quién no ha entrado a caminar en un bosque y dice, wow, este aire fresco, húmedo? Bueno, destruir el bosque, no solo destruir una forma de fijar carbono, sino que destruir un conjunto de servicios que nos prestan. Eso por un lado, destruir esos sistemas, y que además va acompañado de que, a ver, cuando uno dice 400, 500 millones de litros o kilos de plaguicidas, lo que hay detrás es una síntesis química, sintética, basada en una cantidad de energía, tremenda energía que hay que producir, ¿sí? Quemando fósiles para hacer la síntesis química, para envasar, para transportar y para tirar sobre el campo. Así que desde donde se mire, hoy el agronegocio tendría que hacerse plenamente responsable, si no tendríamos que invitarlo, ¿sí? Por algún medio legal, gestión de Estado, etcétera, a hacerse responsable. Termino con dos conceptos, dos frases. Una rodó por acá, pero me parece súper importante lo que dijo Pepe Mujica en el año 2002 en la Cumbre de Río. Es decir, que hace 10 años tiene esta frase cuando él dijo, la crisis es política, no es ecológica. Un poco lo que hemos planteado, que Alejo lo planteaba con esto de la cuestión política. Me parece un concepto fundamental. Y el último de Glasgow que quiero rescatar fue la de Lucho Arce, donde planteó el nuevo capitalismo verde y este tema de la mercantilización, y en realidad usó el término colonialismo del carbono. Digamos, así como vinieron con las carabelas, ahora vienen en nubes de carbono, llamémosle, con el concepto muy interesante. Yo lo único que sueño en algún momento es tener un presidente argentino que tenga ese mismo concepto de la importancia de los bienes y servicios ambientales y de la complejidad socioambiental, y que ante esas cumbres se arrime y se acerque un poco a este tipo de definiciones. Muchas gracias. ¿Qué es comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol.
Tierras vivas, plantas que se nutren, dan frutos naturales, alimentos integrales de alto valor en sanidad y nutrición, libre de químicos y pesticidas desde el suelo, cultivos y elaboración 100% naturales, con todas las propiedades que nos da la Pachamama. Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Bueno, también expuso en esta conferencia sobre el cambio climático el doctor Damián Bersegnasi. Damián Bersegnasi es médico especialista en medicina integral y dirige el Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Escuchemos por favor atentamente. Respecto de cómo los sistemas sanitarios han sido extraordinarias herramientas para la domesticación de los pueblos, de los cuerpos y de los cuerpos de las personas y de las comunidades, y eso también domestica cabezas. Lo que se dice y lo que no se dice desde los sistemas sanitarios es un gran aleccionador. La drapetomanía fue una enfermedad que estuvo integrando los clasificadores de enfermedades del siglo XIX y que refería a una enfermedad padecida por los negros esclavos que tenían irrefrenables ansias de libertad. Entonces, los negros esclavos con irrefrenables ansias de libertad eran diagnosticados por la medicina de entonces como drapetómanos, ¿no? Y tratados en consecuencia con los tratamientos propios para quienes tienen ese tipo de enfermedades. Por eso nos reivindicamos drapetómanos, nos reivindicamos deseosos, ansiosos y constructores permanentes de posibilidades de ser libres. Y eso no es poco en un contexto global y en un momento histórico en el que, como para entrar en tema rápidamente, ¿no? El planeta va aumentando la temperatura a nivel global, no de la misma forma en todo el planeta, porque si bien es cierto que hay un aumento de temperatura promedio, hay lugares del planeta que están teniendo mucho mayor aumento de temperatura, y esto no es un dato menor, digo,
El Ártico tiene un aumento, mientras el planeta está en un grado y algunas centésimas más de aumento de temperatura como promedio, en el Ártico hubo un aumento de temperatura de más de 4 grados centígrados. Esto significa que el calor que hace en el Ártico, donde justamente están los hielos que entre otras cosas garantizan que nuestro planeta no tenga más temperatura de la que tiene, pero que requieren de que no haya tanto calor para no derretirse, es mucho mayor que en el resto del planeta. Esto acelera el proceso de derretimiento de los casquetes polares y por lo tanto acelera toda una cascada de fenómenos de los que quizás hablemos más adelante o mis otros compañeros de mesa también lo puedan hacer mejor. Pero ¿qué significa esto? Digo, ¿qué significa el aumento de temperatura del planeta? Eduardo Udinas, que es un intelectual uruguayo, lo dijo muy claramente en una entrevista de televisión que le hicieron. Él llevó un termómetro fabricado por él y decía, el límite para que la vida de personas y de la naturaleza tal como la conocemos siga siendo posible es un incremento de 1,5 grados de temperatura a nivel planetario para el año 2100. De acuerdo a los compromisos y las promesas que se hicieron en Glasgow, que terminaba en estos días, que terminaba hoy, ¿no? De acuerdo a estos cumplimientos y promesas, estos compromisos, si se cumpliesen las promesas y los compromisos, que en muchos casos no son más que cartas de intenciones, estaríamos llegando a los 2,1 grados centígrados. O sea que excederíamos en 6 centésimas el límite máximo que las personas y la naturaleza tal como la conocemos hoy estamos en condiciones de soportar. Pero si tomamos en cuenta las políticas reales, las acciones concretas que hoy se están tomando en el mundo real, el exceso de temperatura va a ser de 2,7 grados centígrados. ¿Y esto qué significa hablando en español? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, y según los datos del panel intergubernamental de cambio climático, en términos de salud, ¿tá?, un incremento de 1,5 grados centígrado de temperatura implicaría que un 14% de la población del mundo actual pasaría a transformarse en refugiados ambientales y a padecer problemas de salud directos a partir de la temperatura planetaria. Pero si el incremento de temperatura fuese, en vez de 1,5 grados, de 2 grados centígrados, el porcentaje de población que pasaría a padecer directamente daño en su salud por ese incremento de temperatura es del 37%. Y cuando hablamos de daños en la salud, hablamos no solamente de que quedamos un poco sofocados, ¿no? Hablamos de alteraciones que se cobran la vida de muchas personas, sobre todo en los grupos etarios más extremos, en niños y adultos mayores, en recién nacidos y en niños por nacer. Digo, porque también es cierto que la exposición de una mujer gestante a altas temperaturas o a extremadamente bajas temperaturas tiene como implicancia, entre otras cosas, en el año, para que tengamos un dato, según OMS, en el último año, en plena pandemia, los picos extremos de temperatura significaron 25.000 niños nacidos prematuramente a nivel global. Una pérdida de 150.000 días de gestación como especie por haber padecido esas exposiciones a temperaturas extremas que hubo el año pasado. Y un aumento de 2,25 grados centígrados de promedio de una mujer embarazada respecto a lo que debería tener lleva a una disminución de unos 22 gramos en los niños por nacer. Esto no son tecnicismos, son datos concretos de evidencia, concretas signos que pueden ser absolutamente identificados en nuestros cuerpos a partir de la exposición al cambio climático. Cambio climático que en realidad es calentamiento global, que es fundamentalmente el resultante de, como bien decía Alicia en la introducción, un proceso en el cual la especie humana, y voy a hablar de esto enseguida, es responsable de las transformaciones geomorfológicas del planeta a partir de el poder que tiene la lógica capitalocéntrica que ha reducido a todo lo que es parte del planeta a un recurso o a un elemento que puede ser comercializable. Y cuando digo todo, incluyo también a los seres humanos. Digo, esto para que tengamos nosotros claro, no es una responsabilidad de la especie humana.
Porque el 1% del planeta, es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero equivalente al 50% más pobre del planeta. El 10% del planeta emite el 50% de los gases de efecto invernadero. Entonces no es la especie humana la responsable de esto, sino que es un pequeño porcentaje de miembros de nuestra especie que con el poder económico suficiente para comprar los poderes militares que sostienen los poderes políticos, llevan adelante una lógica de organizar nuestras sociedades sin tener en ningún momento el cuidado ni el respeto para con la vida de aquellos o aquellas que puedan o que son considerados por estos prepotentes del mundo como los descartables. Y esos descartables, sin lugar a dudas, somos nosotros, los que vivimos en el sur, los que vivimos en estos lugares del planeta y los que en el norte viven en las condiciones de exclusión que estos modelos van generando. Para esas lógicas, la tecnología es el ángel del dios capital, del dios capitalista, y la tecnología no puede ser puesta en discusión. Y esto, entre otras cosas, lleva a la transformación del pensamiento y de la estructura tecnocientífica responsable de los procesos ecocidas que han puesto en riesgo la estabilidad genética de nuestra especie a una situación de dogmatismo tecnocientífico. Entonces hoy, parece ser que cualquier propuesta que venga del lado de la tecnociencia tiene que ser abrazada porque es la tecnociencia la que nos va a salvar, como si no fuese la tecnociencia la que nos llevó hasta el lugar en el que estamos hoy. En términos de salud, esto implica que hemos perdido la posibilidad de contar con sistemas inmunológicos competentes. Y el COVID-19 puso en evidencia fundamentalmente no solo la incapacidad de los sistemas capitalistas de construir sistemas de atención de enfermedades en condiciones de dar respuesta a las necesidades de todas las poblaciones, sino fundamentalmente cómo los sistemas de organización de nuestras vidas en sociedades capitalistas habían sido y eran responsables de la pérdida de la integridad de los sistemas inmunológicos de las personas y las comunidades. Y lamentablemente la mayoría de las acciones que se tomaron con el objetivo de hacer frente a esta nueva especie microbiológica que su único pecado en términos religiosos había sido organizarse un poco distinto para poder seguir existiendo ante el avance de una lógica destructiva de los territorios salvajes que venía siendo el sistema fundamentalmente agroindustrial en China, ¿tá? Las respuestas fueron profundizar los aislamientos y las imposibilidades de construcción de sistemas inmunológicos competentes en las comunidades y en las personas. Yo quiero, para no extenderme más, compartir con ustedes 3 elementos y 3 puntos que creo que son necesarios poner en el debate. En primer lugar, que a marzo del 2021 se habían invertido en investigación de vacunas 13.000 millones de dólares en el mundo, de los cuales las corporaciones farmacéuticas solo habían aportado 2.100. Y los estados, los gobiernos, habían aportado más de 8.000. El resto lo aportaron el filantrocapitalismo de Bill Gates y sus asociados. ¿Qué quiero decir con esto? Fueron los estados los que soportaron las inversiones para la investigación en tecnologías que pretendían resolver el problema del COVID-19 con la tecnología farmacéutica, y esos estados que somos todos nosotros, que financiaron eso, después tuvieron que arrodillarse ante las imposiciones de las corporaciones farmacéuticas, a las que los estados habían subsidiado para generar el conocimiento para poder producir las tecnologías farmacéuticas que iban a ser ofrecidas como respuestas o estrategias terapéuticas, en una lógica de, que quedó evidenciada, el que podía pagar tenía acceso al medicamento y el que no podía pagar no lo tenía acceso. Y después discutiremos vacunas, y esa no es una discusión que yo quiero entrar porque no conduce a nada hoy en día. Lo que quiero poner en evidencia es esa inequidad que se genera a partir de esta lógica que organiza hoy el mundo desde las finanzas y desde la geopolítica de la enfermedad, la utilización de la enfermedad como estrategia de dominación de nuestros pueblos.
El otro punto es el volumen de dinero que se puso desde el Estado argentino en el año 2020 y 2021 para subsidiar las producciones extractivistas en nuestro país, que fueron las únicas autorizadas a seguir existiendo sin ningún tipo de restricción, mientras todo el resto del país estaba frenado, no tiene ninguna comparación racional al lado de el dinero que nunca se puso para estimular las producciones o las transiciones hacia modelos agroecológicos de producción de alimentos de verdad, que son los únicos que pueden garantizar el desarrollo de sistemas inmunológicos saludables en las personas que los comemos. Digo, pensemos qué hubiese ocurrido en nuestro país si en 2 años de pandemia, en vez de subsidiar a la agroindustria envenenadora, destructora de sistemas inmunológicos, contaminante de agua, de aires y de tierras, en vez de subsidiar a la industria de los hidrocarburos, responsable fundamental de la emisión de gases de efecto invernadero que llevan al calentamiento global, en vez de subsidiar a las mineras, hubiésemos puesto ese dinero en el subsidio para propiciar los procesos de transición hacia la producción agroecológica, que genera realmente mano de obra, genera trabajo genuino y no esclavo, que genera alimentos y no comida envenenada, que recupera la calidad de las tierras, de los aires y de los suelos a través del trabajo digno, pero fundamentalmente del arraigo y el desordenamiento urbano que tenemos hoy, que también hace invivible las ciudades. ¿Qué hubiese ocurrido si eso se hubiese hecho? Y esas son decisiones políticas. Y el tercer punto es el tema del agua. Y con esto quiero cerrar, porque el agua es el elemento clave para la vida. Y el agua es el elemento clave para el extractivismo. No hay extractivismo si no hay agua. Y esto lo demuestra el mapa del avance del modelo extractivista en América Latina y particularmente en Argentina, que se desarrolla en absoluta superposición con los espacios y los cursos de agua dulce de nuestro país. Incluso este nuevo espejito de color que se nos pone, que es el hidrógeno verde, que de verde tiene solo el nombre y el color con el que lo pintan, es un extraordinario demandante de agua dulce en una región de nuestro país donde hoy hay problemas de acceso al agua en su población, como es la Patagonia Argentina. Pero una fábrica que va a producir hidrógeno verde como commodity para vender ese commodity de energía a las corporaciones europeas va a llevarse más de 5.000 litros de agua, 5.000 litros de agua por hora, para agua dulce de acuíferos subterráneos, para transformarlo en hidrógeno verde, que no va a ser la energía que permita reemplazar la matriz energética argentina. No hay extractivismo sin agua. Argentina es campeona mundial en la exportación de agua virtual. Cuando exportamos oro, cuando exportamos minerales, cuando exportamos veranos de la agroindustria, en realidad estamos exportando agua virtual. El 64% del agua virtual del planeta se lo consume la agroindustria. Eso me parece que son esos tópicos que tenemos que empezar a tener en cuenta en un contexto de calentamiento global, porque sin agua no hay posibilidad de hacer frente al calentamiento global, porque sin agua no hay posibilidad de producir alimentos de verdad, porque sin agua no hay posibilidad de garantizar la vida. Pero además, porque no es casual que se estén utilizando nuestros territorios como los territorios de descarte, como los territorios de instalación del extractivismo y de destrucción de las tramas que hacen posible la vida, ya que nosotros hemos sido asignados por el poder económico mundial como los descartables, como los que no tenemos derecho a exigir vivir dignamente. En eso entendemos, en ese contexto estamos, y no es para deprimirnos y tirarnos, como diría Chomsky, es para preocuparnos, es para activarnos, es para potenciar los encuentros desde las diversidades, para encontrarnos, para reconocernos, insisto, y desde las diversidades empezar a imaginar y a construir las alternativas que están al alcance de la mano, incluso aunque todavía no nos las hayamos imaginado. La radio online www.radiolocalfm.com.ar. Sí, en esta segunda horita vamos a escuchar la palabra de Medardo Ávila Vázquez. Es médico neonatólogo y en este caso, hace una extraordinaria exposición sobre la radiación de las antenas de celular y los daños, ¿no?, que provocan a la salud. Vamos a escuchar, por favor. Yo soy el doctor Medardo Ávila Vázquez,
Soy médico pediatra, soy docente de la Facultad de Córdoba, de la Universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, y bueno, vengo estudiando el impacto en la salud de situaciones de contaminación ambiental, principalmente de los agrotóxicos, que empezamos a estudiarlos por el problema de Barrio Ituzaingó. En este caso vamos a hablar de las antenas de celular. Las antenas o torres de telefonía son unas estructuras como las que vemos acá, que tienen básicamente un generador de energía y un receptor de ondas electromagnéticas y un emisor de ondas. Cuando nosotros hablamos por el celular, lo que pasa es que la radiación que emite la onda, que emite la señal que emite nuestro celular, es captada por una de las torres más cercanas. Esta la capta con su receptor y de ahí la emite hacia otras torres, ¿no? Y de ahí la persona con la que estamos hablando se siente nuestro llamado y nos comunicamos o le enviamos datos de internet y demás. Esta es la forma de trabajar, pero básicamente lo que utilizan es radiación o ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas son generadas por campos electromagnéticos que van decreciendo a medida que nos alejamos. Nosotros cuando llamamos de un celular, estoy ocupado, de un celular, emitimos una radiación. Ahora la torre no solamente reenvía esa señal, sino que está recibiendo miles de señales en el mismo momento. Entonces, las antenas realmente están emitiendo no solamente la señal de mi celular, sino la de decenas, cientos o miles de señales. O sea que la cantidad de radiación que emite la antena es muy alta, muy intensa, mucha potencia, y es una intensidad que decrece a medida que nos alejamos de la antena. A los 200 metros es bastante baja. Bueno, la radiación electromagnética, que es el problema, tenemos en el planeta radiación electromagnética de fuentes naturales de siempre, y tenemos otra radiación que la es producida por el hombre, que en los últimos 20 años se ha aumentado muchísimo la exposición, la presencia de radiación electromagnética generada por nosotros en los ambientes, sobre todo en los ambientes urbanos donde estamos. Nosotros básicamente en función del desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones. La radiación hay distintos tipos de radiaciones. Tenemos la radiación ionizante, que es la que tiene más energía y la longitud de onda son más cortas, que es los rayos X o los rayos gamma, es la radiación atómica. Son radiaciones, energía, que es tan potente que es capaz de interactuar o golpear a los átomos, a las moléculas, y hacerle romper los átomos y generarle que liberen electrones, y eso produce un daño muy intenso en los seres vivos, en la estructura biológica de nosotros, ¿no? Es la radiación nuclear que todos conocemos. Si estamos expuestos a ella vamos a tener problemas. Si estamos expuestos en forma de una bomba nuclear vamos a morir calcinados, y si estamos expuestos en lugares donde hay radiación nuclear, rayos gamma, vamos a tener problemas de salud, anemias, cánceres, etc. Después hay un resto de radiación, que es la radiación no ionizante, que no tiene esa fuerza como para al pegar contra la materia producirle alteraciones a los átomos de las moléculas, que es la radiación no ionizante. La radiación no ionizante es la que se usa para la telefonía móvil, la señal de televisión y radio y los wifi. Y también parte de la radiación no ionizante es la luz, ¿no? La luz es la luz que nosotros vemos, es radiación electromagnética. Nosotros estamos expuestos a ella. Es más, nosotros estamos adaptados a vivir en un planeta que la mitad del día tiene luz visible en forma intensa, pero no tan intensa, es de una intensidad tal que nosotros nos hemos adaptado a vivir con este nivel de radiación lumínica, y a la noche de no tenerla. Imagínense en un planeta donde todo el tiempo tuviéramos luz, todo el tiempo nosotros
no podríamos vivir, tendríamos graves problemas porque estamos adaptados a vivir en un planeta que tiene el ciclo de luz de día y de noche. Bueno, así es como ha evolucionado la especie, la vida, nosotros como parte de la vida, pero el resto, los animales, los insectos, las plantas, se han ido adaptando y desarrollando en condiciones ambientales muy específicas, como ser condiciones de temperatura. Nosotros vivimos en un planeta que tiene una temperatura, pero hace cientos de millones de años este planeta era un horno, ¿no? Y ahora lo estamos convirtiendo de vuelta en un horno, estamos aumentando la temperatura con el calentamiento global. Después tenemos una cantidad de gases en el aire que nos permite vivir, que tiene una cantidad de oxígeno, tenemos agua de calidad, tenemos presión atmosférica, tenemos radiactividad. El planeta tiene radiactividad. Nosotros, la vida ha crecido con esta radiactividad. En otras épocas, hace cientos de millones de años, miles de millones de años, la radiactividad del planeta era mucho más intensa, la posibilidad de desarrollar la vida como la conocemos no era posible. Cuando esa radiación bajó, cuando la temperatura bajó, cuando la presión atmosférica se estabilizó, cuando los gases de la atmósfera alcanzaron a tener cantidad suficiente de oxígeno, se desarrolló la vida como nosotros la conocemos, ¿no? O sea, nosotros estamos expuestos y preparados y tenemos mecanismos para defendernos de la radiactividad, pero a ciertos niveles. Entonces ahora estamos creando ambientes cargados de radiactividad electromagnética, que no era la que nosotros como especie y el resto de los seres vivos estábamos preparados para vivir, ¿no? Entonces, de pronto la radiación no ionizante que se creía que era inocua, que no producía daños biológicos, se ha aumentado muchísimo. Todos los científicos y los físicos principalmente creían, muchos todavía creen, que la radiación no ionizante no produce daño, solamente produce daño cuando calienta los tejidos biológicos. Y para esos efectos térmicos se logran cuando ya tenemos 2 millones de vatios de intensidad por metro cuadrado de la radiación, ¿no? Pero, a contramano de lo que pensábamos los científicos, los médicos y lo que creían los físicos, las personas que viven en lugares donde hay mucha radiación electromagnética, acá y en todo el mundo, están denunciando desde hace años, 10 años por lo menos, de que hay problemas de salud muy importantes y que no tienen que ver con los efectos térmicos de la radiación no ionizante, sino que ya tenemos problemas sin que se sepa, ¿no? Entonces, bueno, la información científica, que es un poco lo que voy a tratar de resumir, general en los últimos 5 años, muestra claramente que a niveles no térmicos hay efectos biológicos en humanos, en los animales, en las células, incluyendo un mayor riesgo de cáncer. Les cuento, el caso más rimbombante de los últimos meses es la situación que se generó en Güemes, en la provincia de Salta, donde se instaló en la zona del centro de la ciudad de Güemes una antena de celular, una torre, y al poco tiempo una familia vecina muy cercana, los 2 muchachos, hijos ya grandes, de 20 a 25 años, murieron de cáncer. Y el padre al poco tiempo murió de una ACV. No, o sea, la familia, la mujer, hizo una denuncia, hizo una causa, llevó todo un proceso judicial que fue apelado por la empresa de telecomunicaciones, por el municipio y demás, y hoy ya tiene una sentencia definitiva y están sacando la antena porque claramente tiene razón la señora y no le pueden poner esa antena al lado de su casa. Y menos matarle a los 2 hijos y al marido como hicieron. Porque ya inclusive la Organización Mundial de la Salud ya en el 2011 reconoció que este tipo de radiación es posiblemente carcinógena, produce células cancerígenas por el vínculo principal con los tumores cerebrales. Bueno, ¿cómo los científicos conocemos que hay un daño? Principalmente por los estudios epidemiológicos. Empiezan los vecinos a denunciar que esto pasa, entonces bueno, necesitamos hacer análisis epidemiológicos para ver si realmente esto que parece como una impresión de que los vecinos se enferman cuando viven cerca de las antenas es real o no es real. Entonces, estos estudios epidemiológicos están mostrando en todo el mundo de que esto es real, ¿no?
Hardel, que es un científico sueco muy reconocido en esta lucha, demostró que claramente las personas que viven cerca de las torres de teléfonos móviles tienen trastornos del sueño, dolores de cabeza, mareo, irritabilidad, dificultades de conducta y hipertensión, dificultad de concentración. Después hay otros autores que han revisado cientos de estudios epidemiológicos que se están publicando en todo el mundo y han verificado que no solamente hay trastornos conductales, sino hay mayor proliferación de tumores cerebrales, tanto en animales de laboratorio como en humanos. Y les cuento un estudio muy significativo que se publicó, que se hizo en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, donde se encontró que en los barrios donde había más cantidad de antenas de celular, había mucho más muertos, pero 2 o 3 veces más muertos de cáncer que en los barrios que estaban alejados de las torres de celular. Lo cual es muy, pero muy significativo. Pero el trabajo que realmente muestra un antes y un después de todo esto es el trabajo que hizo el Programa Nacional de Toxicología, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. O sea, este es un estudio que llevó 10 años, muy caro, financiado por el gobierno de Estados Unidos, que experimentaron con ratas expuestas a las señales de los celulares, y se encontró que las ratas efectivamente desarrollaban tumores de cerebro y tumores del corazón. Realmente este estudio es muy significativo porque no es que lo hizo un grupo de científicos financiado por una ONG de hippies, antitecnología, ni demás, no, ni un grupo de chinos o unos suizos locos, suecos, no. Esto lo hizo el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, llevó 10 años, se publicó en revistas científicas y es muy, pero muy fuerte, y ya este trabajo muestra un antes y un después. Ya no pueden venir los físicos a decirnos de que esta radiación no produce nada. Por favor, andá a informarte, salí de tu cajoncito físico y fíjate de que esto es distinto. La radiación electromagnética produce cáncer y no hay que estar expuesta a ellos tan intensamente. ¿Quiénes son los que más sufren estos problemas? Y los que más sufren son los niños. Los niños expuestos a la radiación electromagnética de los celulares y las antenas son los más vulnerables porque sus cuerpos están en desarrollo, porque no tienen desarrollado todos sus mecanismos de defensa, sobre todo antioxidantes. Ya vamos a ver que a través de los radicales libres de oxígeno es como se genera el daño, la radiación electromagnética, y los niños tienen menor capacidad de defensa antioxidante, y aparte porque los niños van a estar expuestos mucho más tiempo que yo. Yo estaré expuesto 10, 20 años, pero los niños van a estar expuestos toda su vida, ¿no? Entonces la posibilidad de que desarrollen daño es mucho mayor a la que tenemos los adultos, que vamos a estar expuestos 10, 20, 30, 40 años. Ellos van a estar 60, 70 años expuestos a esta radiación si no logramos pararle y limitarla. Fíjense, el efecto principal sobre los niños que tienen un cerebro que está también en desarrollo, sobre todo un cerebro que se está interconectando. Las neuronas del cerebro de los niños ya están formadas cuando nacimos, ya están reproducidas la cantidad de neuronas, 100 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, pero las neuronas se están interconectando. Y si nosotros estamos sometidos a radiación electromagnética, es muy probable que esa interconexión no se dé como se da naturalmente y tengamos problemas de desarrollo intelectual, de desarrollo en el aprendizaje, problemas de conducta. Y esto se ha demostrado. En España se hizo un estudio, niños que vivían muy cerca de las torres, a menos de 200 metros de las torres, de celular, y se les hizo, niños de 10 años, se les hizo evaluaciones con scores, unos exámenes de baile, para ver aptitudes intelectuales, aprendizaje psicológica, y los niños tenían muchos scores muy, pero muy bajos comparado con los niños que vivían lejos de las antenas del celular. Y los niños, estos 123 niños de 10 años, estaban expuestos a 286 microvatios
por metro cuadrado. O sea, se midió también con un aparatito que podemos comprar por Mercado Libre y vamos a ver cuál era la cantidad de radiación que llega a la casa de estos niños, y estos niños estaban sometidos a 286 o más. Los niños no tienen que estar expuestos a radiación electromagnética, y había una serie de normativas porque la OMS de 2014 estableció de que no tiene que haber torres de celulares cerca de las escuelas y los parques infantiles. Sin embargo, eso se empezó a desatar en Argentina porque la presión de las empresas de telecomunicaciones es muy fuerte. En Córdoba el lobby es fuertísimo. Nosotros tenemos un vicegobernador actualmente que era secretario de Telecomunicaciones que metió wifi y antenas de celular por todos lados. En la provincia, en la ciudad de Córdoba, derogaron la ordenanza que prohibía poner torres de celular cerca de la escuela, y la derogaron a instancia de un centro de investigaciones de la Facultad de Ingeniería de mi universidad, que es un centro de los ingenieros, son todos de la industria de telecomunicación, todos trabajan en Claro, Movistar y Personal, todos trabajan para esta industria y andan diciendo, sacando informes de que no hace falta poner limitaciones si hay niños cerca para poner antenas de celular. Son unos mercenarios, porque está claro de que no hay que poner antenas de celular, no hay que poner wifi en las escuelas. En las escuelas hay que poner cableado a las butacas, ponerle una ficha y que los chicos conecten ahí sus computadoras si queremos hacer computación, como se hace en Alemania, en Suiza, en Dinamarca, en Francia. O sea, no wifi para los niños. Sin embargo, acá tenemos mercenarios metidos en mi universidad que andan diciendo lo contrario, en contra de toda la información científica, solamente defendiendo el negocio de las empresas de telecomunicación. Bueno, más allá de eso, o sea, tenemos el dato epidemiológico, sabemos que la gente expuesta se enferma, y se enferma de problemas menores, problemas cognitivos, problemas conductuales, hay más depresión, hay problemas hormonales, y hay cáncer. Eso lo sabemos, está demostrado en estudios en todo el mundo. Ahora, ¿cómo es la base por qué la gente se enferma? ¿Qué es lo que hace la radiación electromagnética para generar esto? Bueno, también se publicaron los estudios que muestran que la gente que vive en estos lugares tiene daño genético. Tiene daño genético porque, como a gente que vive a 80 metros de las antenas, se le sacó células de la boca con una espátula, se raspa la boca, la mucosa de la boca, y se ven células, y estas células tienen que tener un núcleo y un citoplasma, pero las células tenían micronúcleos, tenían pedazos del núcleo afuera, porque las cadenas de ADN que están en el núcleo estaban rotas por la radiación electromagnética, y hay pedazos de ADN que quedan fuera del núcleo. Estos micronúcleos significa de que hay genotoxicidad y hay riesgo de que surjan células cancerígenas. Muchísima gente expuesta a esta radiación tiene micronúcleos, pero no hace cánceres porque su mecanismo de defensa repara el daño del ADN, de los genes, y esas células son reparadas o son eliminadas si están muy dañadas y no hacen un cáncer. Pero hay un grupito chiquito de personas que en un momento determinado no puede defenderse, no puede reparar el daño genético que le ocasiona la radiación electromagnética y desarrolla un cáncer, ¿no? Esto lo podemos hacer acá en Córdoba, acá en Luyaba podemos venir y hacer unas pruebas de micronúcleo. Hay un grupo de investigadores, compañeros nuestros de la Universidad de Río Cuarto, que lo puede hacer. También se puede hacer ensayo cometa, sacando sangre del codo, podemos algunos linfocitos ver de que el núcleo del linfocito, en vez de estar entero, está disgregado, está roto, porque las cadenas de ADN están rotas, entonces se ve en el ensayo cometa como un cometa en vez de ver como una luna. Esto es muy sensible y muestra realmente de que hay un riesgo generado por la radiación electromagnética. La gente, estos estudios, hicieron estos ensayos en la gente que vive cerca de las antenas, que estaba sana, y la gente que estaba lejos de las antenas. La gente que estaba lejos de las antenas no tenía ni micronúcleo ni ensayo de cometa positivo, y la gente que estaba acá adentro sí la tenía. Entonces es un problema grave, perdón. El estudio que yo les hacía mención antes, el estudio de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud, que encontró que las ratas hacían cáncer de cerebro y cáncer de corazón, también publicó que las ratas tenían genotoxicidad. O sea,
sea, ya no hay duda, el mecanismo es a través de la genotoxicidad. ¿Y la genotoxicidad cómo se genera? Se genera porque la radiación electromagnética va produciendo en el cuerpo, en las estructuras biológicas, radicales libres de oxígeno, superóxidos, que son moléculas que empiezan a lastimar a las células, principalmente por las membranas celulares, altera los canales de calcio, y esto va a alterar las potenciales de membrana de las células y la respuesta a los mediadores químicos, como ser las órdenes neurológicas no llegan bien y llegan alteradas. Por eso tenemos tantos problemas de cefalea, problemas de atención, problemas de insomnio y también problemas endocrinos. Y cuando dentro de la célula se producen los radicales libres, que la radiación llega hasta dentro de la célula, esos radicales libres intracelulares dañan los núcleos y el ADN y produce esas células oncogénicas, el riesgo del desarrollo de células oncogénicas. Entonces, ya sabemos, tenemos toda la información de que vivir cerca de antenas celulares nos somete a un riesgo muy grande de cáncer y problemas de que la vida se nos vuelva complicada. Y que los niños, sobre todo, les generemos un daño irreparable. Eso lo sabemos por los estudios epidemiológicos en todo el mundo. Podemos hacer también acá una evaluación epidemiológica y sería muy útil porque no se han hecho evaluaciones y publicado evaluaciones epidemiológicas en Argentina sobre antenas de celular y en Córdoba en particular. Es muy difícil y no se consigue financiamiento para esto. Lo otro es que, ¿cómo estamos en Argentina? Tenemos un ente que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que el primer director de este ente era Cámara, así que imagínense, de esto se lo creó Menem, y Cámara fue el director del ENACOM, así que imagínense, en este ENACOM se creó sobre los intereses de las empresas de telecomunicación y todos sus cuadros técnicos son formados y responden a los intereses y las demandas de las empresas de telecomunicaciones, y ellos establecen normativas basadas en las recomendaciones de una comisión internacional de protección de radiación, que no es de la ONU, que no es de la OMS, sino que es una ONG financiada por, claro, Movistar, Telecom. O sea, son ellos mismos que te dicen que el nivel tóxico de la radiación son 2 millones de microvatios. Ninguna antena produce 2 millones de microvatios. Ni siquiera 1.500.000 microvatios. Produce mucho más, ¿no? Pero vimos, yo les mostré el trabajo de Calvet en España, que los niños con problemas tenían una exposición de 286 microvatios. Con 286 tenemos problemas, y ellos están diciendo que con menos de 2 millones no vamos a tener problemas. Así están las normativas argentinas. Las normativas argentinas permiten ponerte la antena en la puerta de tu casa y que esta antena produzca menos. Si vos haces una denuncia, viene el ENACOM, mide, si está por debajo de 2 millones, cállese la boca y aguántesela. Le duele la cabeza, jódase. No puede dormir, jódase. Es un problema suyo, psicológico. No, es la antena. Es la antena y no tiene que estar expuesto a menos de 30, 40 microvatios, ya lo vamos a ver. Esta normativa que se usa acá y en todo el mundo, en realidad, solamente considera la exposición a corto plazo, la exposición aguda e intensa con los efectos térmicos, porque es como que la radiación electromagnética de esta intensidad produce un efecto como microondas, calienta los tejidos orgánicos, ¿bien? Pero no tiene en cuenta los efectos a largo plazo, ¿no? No tiene en cuenta los efectos biológicos no térmicos, ¿no? Entonces estamos en el horno, pero no tanto. Porque si bien tenemos este problema de que el Estado, como en muchas áreas, está totalmente cooptado por los intereses de las grandes empresas monopólicas capitalistas, también hay un grupo muy importante de científicos honestos y dignos que, viendo esta situación, se organizaron en una iniciativa que se llama Bioiniciativa, que revisan permanentemente toda la información científica que se va publicando sobre las radiaciones de radiofrecuencia, y la publican en este sitio que les recomiendo que lo abran y lo vean, que se llama bioiniciativa.org, bioiniciative en inglés,
y donde ustedes van a ver información actualizada. Ellos el primer informe lo sacaron en 2012, luego el informe 2020, y hay información 2020 actualizada, como las publicaciones que muestran cómo la radiación electromagnética produce radicales libres en grandes cantidades, que es la base del daño del daño orgánico y que se negaba durante tanto tiempo. Bueno, Bioiniciative nos dice que el límite científico que tenemos que tener para las antenas es de 30 a 60 voltios por metro cuadrado, o sea que es bastante poca la exposición que tenemos que sufrir. Y recomienda que las antenas estén a más de 200 metros. Bueno, esas son las recomendaciones. Estas son bioiniciativas de donde nosotros agarramos toda la información que yo les he tratado de mostrar así rápidamente. Está en Bioiniciative también. Y acá les cuento lo que nos pasó a nosotros en Mendiolaza. Nosotros empezamos a investigar, actualizar los datos sobre antenas de celular, porque en mi pueblo, en Mendiolaza, un día el intendente cayó con un proyecto de las telefónicas para poner 11 antenas de celular. Y lo presentó en el Consejo Deliberante. Empezamos a ver cómo era el manejo de esto. ¿Qué pasa? Las empresas están tratando de duplicar la cantidad de antenas que hay en todo el país. Necesitan duplicarla, llegar a 8.000, 10.000 antenas, y hay menos de 5.000. Y esto lo necesitan para poder desplegar después la tecnología 5G. Entonces en Mendiolaza ellos plantearon varias antenas, y fíjense acá, ellos mismos decían que esta antena, la antena número 1, que estaba en un espacio público, las empresas se recomienda camuflar. Y esta también, esta antena es muy alta y se ve de lejos, se recomienda camuflarla. Esta otra antena también se recomienda camuflarla, o sea, ellos mismos decían, las antenas hay que ponerle un cartel que esté enmarañada en algo que la gente no se dé cuenta, que vive al lado de una antena que le está fritando el cerebro, ¿no? Esto es como trabajan. ¿Y qué más cómo trabajan? Resulta que la municipalidad de Mendiolaza iba a poner todas las antenas en lugares públicos, en las calles, en las veredas, en las plazas, y cobraba 2018, 80.000 pesos de alquiler por mes por cada antena. Estábamos hablando de casi 1 millón de pesos. Cuando se discutió en una asamblea todos estos datos, nosotros presentamos estos datos de salud. Bueno, la gente reclamó de que las antenas se pusieran, si era necesario, a 200 metros de la zona poblada. Pero el municipio dijo, el secretario de gobierno nos dijo en una honestidad brutal, no, pero ahí nosotros no podemos cobrarle. ¿Qué negocio va a hacer la municipalidad si no puede cobrar por las antenas? O sea, ellos querían cobrar 1 millón de pesos por mes a las telefónicas para poner las antenas y no le importaba nada. Creían que así la gente iba a tener más conectividad, que iban a estar todos felices y ellos iban a facturar. Ya que el Club de Luyaba también está facturando, probablemente 150.000 pesos, porque aumentaron los alquileres. Entonces, el Club de Luyaba habría que preguntarle cuánto va a cobrar por freírle el cerebro a todos los niños, adolescentes y jóvenes y personas que van a ir al club, ¿no? Porque ahí hay un conflicto de intereses. Están haciendo dinero con la salud de la gente. Por un lado las empresas, pero por otro lado la gente, los particulares o los gobiernos o los clubes que se prestan a que poner las antenas, pero en realidad lo hacen por dinero. Y esto no puede ser. Las antenas tienen que estar lejos de la gente y la única posibilidad que tenemos de defendernos de todo esto es organizarnos, luchar y reclamar en la defensa de nuestros derechos a vivir y sobre todo a proteger a nuestros niños. Así que compañeros, esto era más o menos lo que yo quería comentarles. Espero que les haya servido y que bueno, nos vemos. Pido disculpas que no he podido concurrir, ustedes verán que estoy complicado, pero la próxima vez con más tiempo podamos concurrir a Luyaba a conversar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y sigan en esta lucha, que esta lucha de las antenas se ganan porque está en juego la salud de todos nosotros y hay que ponerse firme. Gracias. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos.
Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. Tiene sueños de alfarero, ama barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Tierras vivas, plantas que se nutren, dan frutos naturales, alimentos integrales de alto valor en sanidad y nutrición, libre de químicos y pesticidas desde el suelo, cultivos y elaboración 100% naturales, con todas las propiedades que nos da la Pachamama. Que tu medicina sea alimentos naturales en red, es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos, estamos muy ajustaditos de tiempo y los invito a escuchar la entrevista de Silvana Buján, que es periodista, a María Fernanda Lara, que es coordinadora del Laboratorio de Neurociencia. Nos va a hablar de cuáles son los efectos, ¿no?, de el uso de las pantallas de celulares en la salud en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, y que se ha acrecentado muchísimo. Los chicos estuvieron todo el 2020 estudiando virtualmente, perfecto, sí, pero bueno, esta exposición a largo plazo ¿trae consecuencias a la salud? Vamos a escuchar, por favor. Existe un debate científico y mucha controversia pública acerca de las influencias negativas o positivas que el uso de dispositivos digitales por menores de edad tiene sobre su desarrollo cognitivo. En este contexto de pandemia, la presencia ante pantallas se exacerbó enormemente y los niños no quedaron fuera de esta situación. Quien se ha puesto a trabajar en este tema es la fonoaudióloga María Fernanda Lara. Ella es docente, es secretaria general en la Universidad Nacional de Colombia, a donde coordina el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Lenguaje de la Facultad de Medicina. María Fernanda, ¿cuánto es razonable y sano que un niño esté delante de un dispositivo con pantalla? Los estudios han dividido a los niños en 3 grandes grupos de edad. Un primer grupo de edad, los niños menores de 2 años, para quienes no es conveniente ningún contacto con pantallas, excepto que se trate de algo muy excepcional como una reunión familiar y siempre a más de 20 centímetros de distancia entre el ojo y la pantalla. Hay otro grupo de niños que son los niños de 2 a 6 años, en los cuales se ha observado que hay unos efectos negativos cuando superan más de 1 hora al día. Y de 6 a 17 años se han hecho otros estudios y se encuentran que son 2 horas máximo lo que puede estar un niño sin una afectación de las que se han encontrado, que tienen que ver con sobrepeso, con obesidad, con dificultades cognitivas, comunicativas y lingüísticas.
Ahora, ¿cómo se han inspirado para empezar a trabajar en este caso? Hay mucha gente que ya está observando el tema de los efectos del sobreuso de las pantallas hace muchos años, incluso arrancaron hace 30 años mirando el efecto de la televisión. En pandemia ya empezaron a salir unos estudios muy interesantes, hay estudios que son los que nosotros revisamos como base, que son estudios de metaanálisis. Un estudio de metaanálisis es un estudio que revisa otros estudios, mira estadísticamente de qué tan fuertes son, qué tan buena es la pregunta, qué tan buena es la muestra para decir si hay una evidencia contundente o no respecto a una pregunta. Nosotros empezamos a revisar esos estudios de metaanálisis porque empezamos a notar que los pacientes que nosotros atendemos en la Universidad Nacional en la consulta de dificultades de aprendizaje y de lenguaje estaban aumentando. Y empezamos a ver cuadros en niños que aparentemente venían bien antes de la pandemia y que empezaron a llegar con ese tipo de dificultades atencionales, de aprendizaje, y a través de la atención a estos niños es que empezamos nuestro propio estudio con la revisión de los metaanálisis. Entonces ahora lo que estamos haciendo es haciendo un estudio longitudinal mirando si hay relación entre el número de horas que están los niños conectados a las pantallas, si hay cambio ahora que los niños, por lo menos en Colombia, que ya están volviendo a la presencialidad, si se mitigan esas dificultades o si son unas dificultades ya persistentes. Y para ir entrando al tema, ¿qué puede suceder si un niño está mucho tiempo expuesto a la virtualidad? Y hablamos de cualquier tipo de pantalla, pienso en una pequeñita de un teléfono móvil o de una pantalla gigante de televisión. ¿Es lo mismo? Sí, señora. Cambia mucho el efecto visual con respecto a la distancia. ¿Qué sucede? Que lo que más genera enganche en un niño es el celular, el teléfono móvil. Causa más enganche que incluso la tabla, que el computador, y el televisor, digamos, es el último que causa en porcentajes, como el que menos enganche tiene. Los niños con teléfono celular o con tablas tienden a acercarse más de 20 centímetros y ese acercamiento de más de 20 centímetros hace que los casos de miopía en niños estén aumentando dramáticamente. Los niños no hacen descansos sino hacen pausas. Incluso nosotros como adultos deberíamos cada 20 minutos mirar hacia 2 metros a lo lejos durante 20 segundos. Hay que tener como esas reglas. Pero el problema en términos de los efectos fuertes que se dan en obesidad, sobrepeso, sedentarismo, da igual el tipo de pantalla que sea. Esos son los que tienen una evidencia muy fuerte, muy contundente que está sucediendo. Y hay una evidencia moderada de dificultades de tipo cognitivo y lingüístico, y esas son dificultades muy serias porque tienen que ver con empezar y terminar una tarea, con identificarse con sentido de suficiencia, saber que son suficientes, que ellos pueden terminar la tarea con ese autoconocimiento, que puedan desarrollar, planear y llevar el plan hasta el final, que puedan organizarse para hacer ese plan. Entonces todo esto tiene que ver con todos los aprendizajes académicos que uno hace en la vida. Incluso los niveles de comprensión de lectura han disminuido, eso también lo hemos notado nosotros en el estudio nuestro, el nivel de comprensión de lectura ha disminuido, no sabemos si los niños están leyendo menos o si hacen una lectura que es más clásica de la lectura digital, que es leer más en diagonal. Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con María Fernanda Lara. María Fernanda, hace unos días en este mismo micrófono un experto en salud ocular me contaba acerca del aumento de miopía, tal como comentas. Pero además de los efectos físicos, ópticos, en la cuestión de cómo se ve, también es cómo se aprende. Vos mencionás el aprendizaje a nivel conductual, el estar frente a frente. Para los más pequeños, además, está todo el universo de la interacción, de poder compartir, empujar, tocar, viendo caras en pantalla en vez de personas reales. ¿Dejan alguna marca? Sí, nosotros estamos viendo ahora en nuestros estudios de caso dificultades en la integración sensorial de los niños. El cerebro de un niño es súper plástico. Fíjate que para aprender inglés, matemáticas, lo que sea, entre más pequeño uno lo aprenda mejor, el deporte, tocar un instrumento. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cerebro es súper plástico, que tiene unas ventanas de oportunidad que son mucho más amplias cuando somos pequeños y que con el tiempo esas ventanas se van cerrando. Entonces con la edad nos queda más difícil aprender cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños han perdido momentos que son claves para que su cerebro se conecte. ¿Qué nos conecta a nosotros el cerebro y las áreas del cerebro que las
pone a trabajar la experiencia. Entonces, si yo no tengo la experiencia de algo, no cableo las zonas para eso. Entonces, por ejemplo, en términos del lenguaje, han aumentado los casos de retrasos del lenguaje porque los niños no aprenden el lenguaje a través de pantallas. Eso ya está súper comprobado hace muchos años. Nada reemplaza la interacción uno a uno para estos aspectos, por ejemplo, que tú mencionas a nivel pragmático de interpretar al otro, ser cortés, pedírselo de buena manera, pero también tiene que ver con el vocabulario, con la organización de las frases, con la comprensión de la distancia del otro, con el manejo de la comunicación no verbal, el acercamiento del cuerpo. Estos días estábamos viendo niños en observaciones de aula, niños que se acercan mucho a otros niños, incluso con ganas de tocarlo y con un fenómeno que se llama también el hambre de piel. Los niños tienen muchas ganas ahora de estar cerca, de tocarse. Son niños que no tuvieron esas experiencias motrices que son muy importantes, como estar en un parque, correr, medir la fuerza, subirse a un columpio, bajarse de un rodadero, tener actividades de balancín, manejar un balón, manejar la mano con precisión, por ejemplo, para escribir o para dibujar. Entonces todos estos efectos ya los estamos viendo, los casos están aumentando. Desafortunadamente ya los colegios se están dando cuenta que los niños no llegaron al mismo ritmo en que venían, y que si yo esperaba algo de un niño de primero, de segundo, de tercero, de primaria, pues los niños no están llegando con estos aprendizajes y están requiriendo más tiempo. Con la edad necesitamos más tiempo para generar esos aprendizajes tempranos. Entonces el costo va a ser en términos de lenguaje, de lectura, de escritura, de operaciones matemáticas básicas, de habilidades básicas de razonamiento y de comprensión de contenidos escolares. Los estudios incluso indican que aprender a través de aplicaciones, por ejemplo, no traen un beneficio sustancial. Así las aplicaciones sean buenas y tengan muchas cosas, el beneficio no se compara con las actividades uno a uno y presenciales. ¿Y puede generar daños irreversibles en alguno de estos campos, sean neurológicos, físicos, psicológicos? Pues yo creo que afortunadamente, en ese mismo sentido en que el cerebro es plástico y el cerebro es adaptable, yo creo que muchas, pues todavía no lo sabemos porque estamos observando a los niños, pero seguramente estas dificultades en estos periodos críticos nos traigan problemas a futuro, pero creo que si actuamos bien, actuamos a tiempo, lo vamos recuperando, podemos ir estabilizando a los niños. La variable más afectada y digamos la más difícil de poder compensar es todo lo que tiene que ver con la variable emocional, la relación con los otros. Pero digamos que las variables de tipo académico como el lenguaje o la lectura, esas suelen estabilizarse con el tiempo si se recibe el apoyo terapéutico y el apoyo, digamos, pedagógico de los profesores en el momento adecuado y de la forma adecuada. ¿Y hay suficientes trabajos sobre este tema como para comenzar a diseñar consensos y que todos se pongan de acuerdo? Sí, incluso ya hay lineamientos. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, tiene lineamientos muy interesantes sobre lo que hablamos sobre la Academia Americana de Pediatría. Niños menores de 2 años no deben tener pantallas. Niños menores de 6 años, vamos por 1 hora. Niños mayores de 6 años, ojalá que no se vayan a más de 2 horas. Sin embargo, cuando se hacen los estudios de cuánto están, por ejemplo, los adolescentes conectados, un adolescente está en promedio 8 horas conectado a un dispositivo y a una pantalla. Entonces estamos superando en esta generación de adolescentes y eso tiene una correlación directa con estos problemas que generan enfermedades crónicas no transmisibles, que generan obesidad, sobrepeso, que luego puedo tener enfermedad cardíaca, hipertensión, problemas osteomusculares, diabetes, que son, digamos, las primeras causas de enfermedad en nuestras sociedades, por ejemplo, latinoamericanas. María Fernanda, ¿están reuniendo más material? ¿Están haciendo el seguimiento? ¿Luego se evalúa ese seguimiento? ¿Cómo están avanzando con los estudios? Estamos haciendo las dos cosas. Ahorita estamos haciendo el seguimiento de los casos de los niños con dificultades de aprendizaje, haciendo un seguimiento longitudinal, y los queremos mirar en 2 años para mirar precisamente si los efectos de la pandemia cuáles fueron, si se reversaron con una intervención adecuada, si ese impacto es a largo plazo o no. Tenemos esa línea. Y estamos interesados ahora en mirar los adolescentes, estos temas que tienen que ver con las condiciones de salud de los adolescentes que están sobreexpuestos a pantallas, y queremos ver cómo les va en la universidad y cuál va a ser su desenlace en los temas laborales. María Fernanda, un capítulo no menor, además de los niños, es el de los adultos. Estamos
muchísimas horas delante de las pantallas, no solamente porque hemos tenido que forzosamente virtualizar la mayoría de nuestras tareas, sino que al hacerlo desde casa estamos más tiempo, estamos trabajando muchas más horas frente a una pantalla de un ordenador en general que lo que hacíamos antes cuando trabajábamos normalmente. ¿Eso lo están trabajando en algún sentido ustedes, otros? Nosotros estamos ahora mirando el tema de la carga cognitiva. La carga cognitiva tiene que ver con qué tanta información y de qué forma yo puedo procesar al mismo tiempo sin que me genere limitación en el procesamiento. ¿Qué estamos observando? Que estamos trabajando los adultos muchas más horas, pero además procesamos más estímulos simultáneamente. Entonces podemos estar conectados, por ejemplo, en haciendo un trabajo, pero podemos estar en una segunda línea, en una multitarea, haciendo otra, o contestando el teléfono, revisando cosas en casa, o estando en 2 reuniones a la vez, que eso también lo estamos viendo muy frecuentemente en la universidad, y eso aumenta la carga cognitiva, y estamos dándonos cuenta que en el mediano y en el largo plazo eso nos está generando dificultades atencionales, problemas severos de sueño, y problemas que tienen que ver, como lo decía antes, de con sedentarismo y obesidad. Entonces estamos mirando ese tema de la carga cognitiva y cómo poder reconectarnos a unas formas y a unos métodos de trabajo más saludables y más amigables con el cerebro. Bien, hablamos de cuestiones ópticas, hablamos de cuestiones de lenguaje, de aprendizaje, pero ¿cómo juega aquí la variable emocional? Yo creo que es importante la variable emocional, pero digamos que la parte cognitiva es procesar los estímulos, conocer el mundo, representar el mundo, pero también hay unas variables emocionales que tenemos que empezar a mirar, y es cómo nos reconectamos para relacionarnos con el otro de otras formas. Creo que eso es un tema que está pendiente para todos. Creo que para todos oscilamos entre el temor de contagiarnos, pero también las ganas de volver a tener contacto con otras personas. Eso tiene que ver mucho también con el seguimiento y la adherencia a las medidas de bioseguridad. A veces nos sentimos tan en una falsa confianza y con unos sesgos cognitivos que afectan, que yo creo que a mí no me va a pasar, que yo no me voy a contagiar, que el que está conmigo pues está siguiendo las medidas, que seguramente van a ser temas comportamentales que influyen en que aumenten los números de contagios, y eso se está trabajando muy duro en los colegios. Aquí en Bogotá hemos logrado unas cifras muy bajitas, y es gracias a esa intervención que han hecho los profesores en los colegios de hacer conciencia sobre esos sesgos y sobre no aflojar en las medidas de autocuidado. Súper interesante este tema, especialmente para aquellos que están en relación a niños pequeños, padres, docentes, que están con los chicos aferrados a los teléfonos móviles desde prácticamente bebés, ante la mirada alegre de la familia diciendo: mira qué astuto el niño, cómo sabe manejar los botones, en niños extremadamente pequeños. Tomar en cuenta estas cosas y seguir atentos a aquellos trabajos que se están haciendo, como los que están haciendo desde Colombia, en términos de poner en perspectiva y poner en una instancia saludable el uso de estos dispositivos que evidentemente han llegado para quedarse y que en muchos sentidos, muchísimos, nos hacen la vida más fácil. Era María Fernanda Lara, docente, secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Lenguaje de la Facultad de Medicina en esa universidad. Bueno, ya se pasaron estas 2 horitas de información ambiental, la verdad que muy interesante todos los exponentes, y bueno, a ustedes les digo que nos estaríamos encontrando el día viernes por FM local en la 103.7 con el despertar de la conciencia espiritual. Namaste.